La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Y sobre eso quiero hablarles con la ayuda de Dios en esta tarde acerca del poder de la salvación de Cristo. Primero, hermanos, aquí en la escritura que hemos leído, se usa un término que es sumamente importante, y vamos a ver por lo menos dos o tres de estos términos que están relacionados con la obra de la salvación, para podernos ilustrar realmente lo que representa, lo que significa la salvación y cómo nosotros podemos echar mano o ser participantes de la bendición de la salvación en Cristo. Se usa la palabra reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo. ¿Cuál era la misión de Dios en Cristo? Dice, reconciliando a los hombres con Dios. Eso implica, hermanos, que entre Dios y los hombres había una relación que se había roto, una relación quebrantada. Es más, además de una relación quebrantada, también el hombre se convirtió en un enemigo de Dios. Allá al principio, en el huerto del Edén, Dios creó al hombre, hermanos, y dice la Escritura que Dios tenía una comunión continua, perfecta con su creación, en este caso con Adán y Eva, allá en el huerto del Edén. Pero luego esta pareja se convirtió en enemiga de Dios porque a través del pecado, hermanos, la relación con Dios se rompió y obviamente ellos comenzaron a hacer cosas que estaban directamente en contra de la voluntad de Dios, y aquel que va en contra de la voluntad de Dios se convierte en un enemigo de Dios. Así que a partir de ese momento, hermanos, el hombre quedó en un estado de enemistad con Dios. Quedó en un estado de una relación o de una comunión quebrantada con Dios. Y era necesario que hubiese una reconciliación entre Dios y los hombres. Así que la palabra reconciliación del original griego alazó significa cambiar, hacer que cese una cosa y que otra tome su lugar. Hay otra palabra que también se usa para la palabra reconciliación en la traducción de nuestro castellano, que es katayazo, que significa intercambiar o reconciliar, como se reconcilian dos personas que han estado en enemistad. Y la salvación en Cristo, hermanos, tiene ese ingrediente, ese valor, ese principio de la reconciliación. O sea que Cristo vino a este mundo, hermanos, a salvarnos. Pero ¿qué es la salvación? La salvación es la reconciliación que Dios ha tomado como iniciativa, hermanos, para restablecer la relación quebrantada y deshacer la enemistad que existió desde el pecado original para con la humanidad. Entonces fue Cristo, fue Dios, hermanos, el que toma en este caso la iniciativa, porque la palabra de Dios dice, y aquí citando también otro pasaje de la Escritura en Romanos capítulo 5 y versículo 9, dice la palabra, Romanos 5, 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, claramente aquí la palabra de Dios dice que nuestro estado
hermanos, antes de venir a Cristo, antes de conocer a Cristo, o si diríamos en la era, hermanos, del tiempo, antes de que Jesucristo viniera a este mundo y expiara el pecado de la humanidad en la cruz del Calvario, todo el mundo era enemigo de Dios. Pero a través, hermanos, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor quitó todo aquello, hermanos, el poder del pecado original y sus consecuencias en la vida de la humanidad. El Señor, a través de su sangre preciosa, hermanos, quitó ese tropiezo del pecado, y ahora a través de Cristo, por los méritos de Jesucristo, todo aquel que cree en la obra de Dios puede ser reconciliado con el Padre. Es decir, el Señor, hermanos, quitó de en medio la enemistad que nos separaba de Dios, y esa enemistad se llama el pecado. El pecado que trajo muerte a nuestra vida. Pero Cristo, hermanos, vino del cielo, dice la palabra de Dios, con el propósito de reconciliarnos con el Padre. Eso quiere decir, hermanos, que en Cristo, cuando abrazamos la fe de Jesús, cuando le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados y le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, hermanos, sucede lo que el apóstol Pablo llama acá la reconciliación con Dios. Entonces ya no somos enemigos de Dios. Aquel que ha aceptado la gracia divina, hermanos, en Cristo, se ha convertido, en vez de un enemigo de Dios, se ha convertido en un amigo de Dios. Ahora ya no estamos desconectados, hermanos, de Dios, sino que ahora estamos conectados a través de la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente en el pasado, en la condición pasada, hermanos, nosotros por vivir una enemistad con Dios estábamos expuestos al juicio. Porque obviamente Dios, hermanos, va a traer juicio sobre aquellos que son enemigos de Él, es decir, aquellos que no creen en Él y aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, y parte de lo que significa muerte, hermanos, es estar expuesto a los juicios de Dios sobre la vida. Es decir, que la persona enemiga de Dios está expuesta al juicio de Dios, pero aquellos que hemos sido declarados por la gracia de Jesucristo, por la fe en esa obra, hermanos, de la cruz del Calvario, declarados amigos de Dios, y que se ha quitado, hermanos, en medio la barrera de la enemistad con Dios, vamos a ser librados del juicio, porque ahora ya somos amigos de Dios. Pero no así aquellos, hermanos, que son enemigos de Dios porque no han creído en la persona de Cristo, en su obra en la cruz del Calvario. Y quiero aquí, hermanos, que leamos dos pasajes de la Escritura. Uno está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 18 y luego nos vamos a ir al libro de Apocalipsis. San Juan capítulo 3, versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado. O sea, la condenación es el juicio, hermanos, que Dios ha decretado, el juicio eterno, de la separación eterna, porque eso es lo que significa, hermanos, la condenación: estar separados eternamente de Dios. También dice la Biblia en el lago de fuego, o sea, que es el lugar de la eterna perdición del hombre, hermanos, que no se amistó con Dios, del hombre que transitó sobre esta tierra, mostró una enemistad con Dios por el hecho de que no creyó en la obra de Jesucristo, ni aceptó el medio de gracia, el medio de salvación, el regalo de la salvación a través de la persona de Jesucristo. Entonces dice la Escritura que el que en Él cree no es condenado. O sea, los que hemos pasado de ser enemigos de Dios
a ser amigo de Dios por la reconciliación de Jesucristo, hermanos, a través de su sacrificio, dice, no es condenado. Pero el que no cree, que es el enemigo de Dios, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha aceptado, hermanos, el medio de gracia, de salvación única a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. O sea que aquellos que rechazan la salvación, aquellos hermanos que le dicen no a Cristo, aquellos que no le dan una oportunidad a la gracia de Dios en sus vidas para ser transformados, perdonados y para recibir, hermanos, la gracia o la recompensa eterna de Dios de la vida eterna, hermanos, aquellos que han cerrado su corazón a Cristo, dice la Biblia que ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación. O sea, la condenación eterna es la separación después de la muerte. Fíjese, la Biblia habla de la muerte en tres sentidos: la muerte física, la muerte espiritual, que es lo que sucedió cuando Adán pecó, se separó Dios de él, porque ya él había entrado en una condición de pecado en la cual ya Dios no podía tener comunión con él. Eso se llama la muerte espiritual. Y todos nacemos con esa muerte espiritual, separados de Dios. Pero además de la muerte espiritual, que es la separación, hermanos, que se produce espiritualmente entre Dios y el hombre a causa del pecado original, y la muerte física, que es la separación de la parte inmaterial de la parte física, que eso es técnicamente la muerte cuando se experimenta o se manifiesta, hermanos, está la muerte eterna. ¿Y cuál es la muerte eterna? Es esta condenación de la cual está hablando el Evangelio de Juan acá, para aquellos, dice, que no han creído, es decir, aquellos que se han mantenido, hermanos, en un estado de enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque no han aceptado el medio de gracia divina para salvación, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, toda persona que rechaza la gracia de Dios, la salvación de Dios, que es la piedra angular, el mensaje vital, hermanos, del Evangelio de Cristo, hermanos, es precisamente la salvación en el Hijo de Dios. Aquellos que han rechazado esa verdad o no la aceptan, que están en un estado de enemistad. Y es necesario, para no recibir el juicio de la condenación eterna, es necesario volver en amistad con Dios. Y la forma como se vuelve la amistad con Dios solamente es una: pasar por el reconcilio a través de la cruz. Para reconciliarse con Dios, hermanos, no es posible hacerlo diciendo: Señor, yo voy a cambiar, yo sé que he sido malo, yo sé que he sido pecador, yo sé que te he ofendido, así que a partir de hoy voy a procurar cambiar. Eso no lo reconcilia con Dios. U otra persona podría decir: Señor, pues a partir de hoy yo voy a dedicar todos mis bienes, voy a hacer todo mi esfuerzo para hacer bien a los pobres, para esto, para lo otro, Señor, para ayudar al necesitado. Lo que conocemos técnicamente como las buenas obras, tampoco nos puede reconciliar con Dios las buenas obras. No nos puede reconciliar tampoco una buena intención, hermanos, de cambiar de conducta o de actitud en nuestra vida. Tampoco nos puede reconciliar decir: bueno, hasta la fecha yo nunca he sido apático a las iglesias, me voy a ir a membrar alguna, me voy a ser miembro de una iglesia y voy a leer la Biblia y voy a hacer todo lo que veo que hacen ahí los hermanos. Tampoco lo reconcilia eso con Dios. Lo único que nos reconcilia con Dios, hermanos, es aceptar que Jesucristo en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados. Murió para salvarnos de la condenación. Murió para salvarnos, hermanos, de las consecuencias del juicio de Dios que pesa sobre aquellos, hermanos, pecadores que por causa del pecado hemos sido destinados a condenación, aquellos que vivimos perdidamente sin Dios, solamente a través de Cristo Jesús. Y es por eso que en el libro de Apocalipsis, allá al final, hermanos, en el capítulo 20, dice la palabra de Dios, y esto es el juicio que le espera a toda la humanidad, a excepción
de los que aquí en la tierra, oiga bien, de los que aquí en la tierra, mientras tuvimos vida, mientras tuvimos oportunidad, hermanos, nos reconciliamos con Dios a través de la fe en Jesucristo. Hay personas que en este mundo, hermanos, cometen una serie de delitos y se libran del juicio, ¿verdad? Y parece que todo va bien, tengo éxito, logré huir de la justicia de este mundo. Pero hermanos, quiero decirles que hay una justicia que se llama la justicia divina, de la cual nadie podrá librarse, a menos que, hermanos, en este mundo usted y yo nos reconciliemos con Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, dice el versículo 11 del capítulo 20: vi un gran trono blanco. Esto es lo que se llama el juicio del trono blanco en el cielo. Esto no tiene que ver, hermanos, con ningún juicio terrenal. No tiene que ver con ningún tribunal aquí sobre la faz de la tierra. Dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Está hablando, hermanos, aquí de la justicia perfecta que va a ser aplicada en este juicio del trono blanco en el cielo. Y además de eso, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Aquí cuando dice grandes y pequeños, no se está refiriendo a estaturas en sí, sino que se está refiriendo, hermanos, a aquellos que recibieron autoridad, a aquellos que recibieron poder, a aquellos que recibieron, hermanos, en las sociedades del mundo, gran reconocimiento, autoridad, responsabilidad. Estamos hablando de los líderes, de aquellos que tuvieron liderazgo y aquí en la tierra, hermanos, tuvieron una posición grande en la sociedad del mundo. Pero también los pequeños, todas aquellas personas, digamos, toda la población, llamémosle normal, los trabajadores, las amas de casa, los esposos, los hijos. Bueno, estamos hablando en términos, hermanos, de grandeza en el sentido de haber recibido autoridad, y de pequeñez en el sentido de que será todas las personas que habitaron sobre la faz de la tierra, hermanos, desde la época de Adán hasta el final de los tiempos. Dice que todos, grandes y pequeños, están de pie delante de Dios, que es el que está sentado en ese trono blanco. Ahora vea lo que dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Está hablando de libros y de un libro. Y fueron juzgados, y estamos hablando de la justicia de Dios, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, todos estos hermanos grandes y pequeños que están delante de ese trono blanco, imagínese usted la escena que haber visto Juan en la visión, hermanos, de ver a millones de personas que están, me imagino, en una gran planicie, en esta visión, y el trono de Dios que sobresale, y la justicia de Dios que está ahí presente, hermanos, y todos los hombres que han existido sobre la faz de la tierra y que no se reconciliaron con Dios mientras estuvieron aquí en la tierra, estarán ahí delante de Dios en pie. Y ahí en los libros estará escrito sus obras. Ahí, hermanos, no se escapará nada de las buenas ni de las malas que el hombre hizo sobre la faz de la tierra. Pero no será el hombre, hermanos, sencillamente juzgado por lo malo o por lo bueno que hizo, sino será juzgado para condenación sobre la base de una sola verdad, hermanos, y es de haber rechazado el medio de reconciliación con Dios, hermanos, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese será realmente, hermanos, el fundamento de la condenación eterna de todos aquellos que estén delante de Dios
y que aquí en este mundo, hermanos, aún cuando recibieron el mensaje del Evangelio de Cristo, Dios les habló, el Espíritu Santo tocó su corazón a través de la palabra de Dios, del Evangelio, pero no quisieron reconciliarse con Dios, no quisieron aceptar el único medio de gracia a través de Cristo, hermanos, para reconciliación y para salvación. Entonces, nos podemos escapar aquí de la justicia humana, podemos engañar a medio mundo, ¿verdad? Podemos comprar voluntades, podemos hacer cualquier cosa, hermanos, sobre la faz de la tierra, pero lo que no podremos hacer es evadir, hermanos, el juicio divino. Entonces, aquellos que no se reconciliaron con Dios a través de la fe en Jesucristo, hermanos, tarde o temprano estarán de pie delante de Dios. Y ahí en los libros estará escrito sus obras, y sobre todo una que va a sobresalir de todas. No se reconciliaron con Dios en la tierra porque no creyeron en la obra de su amado Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces vendrá juicio. Por eso decíamos que los enemigos de Dios, hermanos, reciben juicio de Dios, y recibirán juicio de Dios en la tierra, y también recibirán el juicio sobre todos los juicios en la eternidad delante de Dios, por haber caminado en una enemistad con Dios, como lo dice exactamente Pablo en lo que acabamos de leer en Romanos 5:9. Condición de enemigos de Dios. Pero aquellos, vea qué lindo lo que dice acá. Dice, y el mar, versículo 13, entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que los únicos que están exentos de este juicio, hermanos, del trono blanco, son aquellos que aquí en la tierra le dijeron sí a Jesucristo. Que aquí en la tierra le dijeron a Dios, gracias por el medio de gracia, de salvación. Gracias por habernos enviado a tu Hijo amado. Gracias por habernos dado el perdón y la nueva vida y la vida eterna a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos serán los únicos que serán librados del juicio. ¿Quiénes? Los que se reconciliaron con Dios. Por eso el apóstol Pablo, aquí en este pasaje que hemos leído, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa es la salvación. La salvación es, hermanos, el reconcilio del hombre con Dios a través de los méritos de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando usted acepta a Cristo, cuando acepta, hermanos, que Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario, le pide perdón, se arrepiente de sus pecados y se entrega a Él, entonces en ese acto el Señor está reconciliándolo con Dios. Aleluya. Y entonces ya Dios no nos ve como enemigos, sino que Dios nos ve como amigos. Ya Dios no nos ve, hermanos, como enemigos, sino nos ve cercanos. Ya no nos ve lejos, sino Él está con nosotros, en comunión con nosotros. Ya Dios no nos ve como extraños, sino que nos ve como parte de su familia. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque a través de la obra de Jesucristo, hermanos, nuestros pecados han sido perdonados, y la barrera del pecado que nos separaba con Dios del pecado original y sus consecuencias ahora han sido vencidos por la cruz del Calvario, y usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios con libertad por medio de aquel que nos reconcilió con Dios. Dice la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Colosenses. Vea qué poderosa es la obra que se hizo en la cruz del Calvario, hermano. Colosenses capítulo 1 y versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase
toda plenitud. Está hablando de Jesús. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que a través de los méritos de Cristo, usted y yo, hermanos, podemos estar en paz con Dios. Y no es la paz que se firma en los pactos terrenales, sino es la paz perfecta que viene de Dios. Pero dice la palabra que por medio del reconcilio, obra, hermanos, de Dios a través de la persona de Cristo, es ahí, hermanos, que el hombre puede tener paz en su corazón como un resultado, hermanos, de que ahora ya no es enemigo de Dios, sino que ahora está caminando en amistad con Dios. Y el apóstol Pablo también en la carta a los Romanos, hermanos, habla mucho más acerca de este fruto de la reconciliación con Dios que se llama la paz. Porque la paz no significa sencillamente, hermanos, la ausencia de problemas o de conflictos. La paz es la seguridad, es el reposo de Dios en nuestras vidas. Es la seguridad de que Dios está con nosotros, es la seguridad de que tenemos vida eterna, es la seguridad, hermanos, de que con Dios todo lo podemos, con Cristo todo lo podemos. Es caminar, hermanos, en la seguridad de que Dios tiene control de todas las cosas en nuestra vida. Pero esta paz, esta seguridad, hermanos, viene como resultado precisamente de la reconciliación con Dios. Dice Pablo en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces la salvación es la reconciliación con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo, hermanos, operado en la cruz del Calvario. Cuando el hombre rechaza la salvación en Cristo, aunque sea religioso, aunque abrace cualquier filosofía, hermanos, del mundo, pero se ha rechazado el único medio de gracia y de reconciliación con Dios, que es la persona de Cristo, hermanos, esa persona continúa siendo enemigo de Dios, aunque parezca, entre comillas, amigo de Dios, porque es religioso o porque es filósofo. Pero, amado hermano, hay un solo medio de reconciliación con Dios, y esa es la fe en Jesucristo. El creer en el sacrificio, en la obra de la cruz, hermanos, es el único medio de reconciliación. El que lo acepta se reconcilia con Dios y se convierte en un hijo de Dios y es librado del juicio, de la condenación eterna, que es el peor de los juicios que podemos sufrir. Pero aquel que lo rechaza continúa en la condición de enemigo de Dios. Entonces, salvación es reconciliarse con Dios, y el único medio es Jesucristo. Ahora vamos a otra ilustración, a otra forma, cómo se ilustra, hermanos, en la Biblia la salvación en Cristo, y es la palabra redención. La palabra redención. La redención es un acto a través del cual una persona paga o compra algo. Esto se utilizaba, bueno, en lo comercial, ¿verdad? Cuando una persona compra algo por precio, está redimiendo, está comprando, está adquiriendo. Se utilizaba también en aquel tiempo, sobre todo cuando se hablaba, hermanos, de la compra en el caso de la esclavitud. Cuando una persona, porque imagínense, en la degradación del hombre, a través de la historia ha existido lo que se llama la esclavitud. Hoy se practica un cierto grado de esclavitud, pero ya no como de la misma manera que se hacía antes, pero también hay en cierto sentido hay esclavos que hoy se compran por dinero.
para dedicarlos a ciertos fines. Sin embargo, viéndolo en el contexto, era una persona esclavo que podía ser comprado por un amo para su servicio. Y aquellos que tenían, hermanos, el dinero para poder hacerlo, iban a los mercados, porque habían mercados de esclavos. Así como se podía ir a comprar una oveja, una cabra, ¿verdad?, a un mercado, también había un mercado, hermanos, de esclavos, donde se ponían las vidas de las personas a disposición de aquellos ricos y poderosos que podían comprar uno o más esclavos para su servicio en las casas. Y iban y compraban y se llevaban a estas personas para su casa. Estas personas perdían el derecho de tener nombre, de tener ningún tipo de derecho. Prácticamente estaban a merced de los amos. Los amos eran sus dueños, y si ellos querían hasta podían quitarles la vida y nadie podía, hermanos, traer juicio sobre ellos, porque prácticamente era como comprar una cosa. El mercado de la esclavitud. En el libro de Levítico, en el capítulo 25, se aplica la redención a las costumbres y las leyes judías, digamos, de los parientes cercanos. Pero se usa la misma palabra redimir. Aquí, en este sentido, hermanos, cuando un hombre moría, la viuda podía ser redimida por un pariente cercano, si él quería, porque también la ley no le obligaba a redimir o a comprar los derechos de su familiar, generalmente de sus hermanos, el fallecido, hablando de la esposa y de las pertenencias materiales de esta persona que había fallecido, y que el sucesor, el familiar sucesor, podía adquirir esos derechos sobre la viuda y también sobre los bienes, y se usa la palabra redimir. Y tenemos un ejemplo aquí en Levítico capítulo 25 y versículo 25. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Y ahí en estas mismas leyes, más adelante, habla también de la misma palabra rescatar. Aquí está hablando de rescatar un bien, y luego habla de rescatar los derechos sobre una viuda de un hermano que haya fallecido. Bueno, la idea, hermanos, de la palabra redención es comprar por precio. Ya sea en este caso en los negocios, que se compraban o se rescataban los bienes a través de un precio a pagar, como también, hermanos, en los derechos de un hermano fallecido. Pero la idea, hermanos, la idea central es de comprar por precio. Y en este caso, hermanos, cuando es aplicada a la obra de Cristo en nuestras vidas, implica de que Jesucristo, hermanos, pagó un precio para rescatar a los hombres que estaban perdidos en sus delitos y pecados, y que estaban, hermanos, a merced de la obra de Satanás. Porque de hecho, ser enemigos de Dios implica estar, hermanos, a favor o bajo el dominio de Satanás. Lo dice Efesios 2:1, ¿verdad? Estamos sujetos, el que no vive para Cristo está sujeto al enemigo, hermanos, que lo esclaviza.
Entonces vemos aquí en la palabra de Dios, hermanos, que Jesús pagó entonces un precio para rescatarnos del pecado. Y vamos al Nuevo Testamento hoy para leer en el capítulo 20 de Mateo y versículo 28, la manera como se utiliza aquí la palabra. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, ¿en qué? En rescate por muchos. O sea, lo que nos está diciendo aquí, hermanos, que la muerte de Cristo, en esa muerte Él nos redimió. Es decir, Él pagó el precio del rescate. Él pagó el precio, hermanos, para que usted y yo ahora tengamos la oportunidad de poder venir al reino de Dios. Cristo pagó con su propia vida, ¿verdad? No solamente con el servicio que Él brindó mientras Él estuvo aquí en la tierra, hermanos, predicando, sanando a los enfermos y alimentando a los pobres, sino que Él mismo, hermanos, entregó su vida en la cruz del Calvario, y a través de ese sacrificio, hermanos, Él estaba pagando el precio para rescatar a la humanidad del dominio, hermanos, del pecado. En el capítulo 10 de Marcos, vamos al otro evangelio. Bueno, no es el otro evangelio, sino al evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Está corroborando ahí exactamente las palabras que registra Mateo en materia de este tema de la redención. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 24. Dice la Escritura: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que la justificación, que es, hermanos, el que Dios nos declare inocentes y limpios, siendo pecadores, pero acogidos a la gracia divina, en ese acto de la justificación tiene un precio. Ese acto de la justificación para usted y para mí es de manera gratuita, por la fe. Recibimos el regalo de la salvación de Dios, pero tiene un precio. ¿Y cuál es el precio? La redención que Cristo pagó. O sea, ¿y cuál fue el precio que Él pagó? Su vida, hermano. O sea, que toda persona que es salva, hermanos, tiene definitivamente el precio de su salvación. Se llama la muerte de Jesucristo. La muerte redentora de Jesucristo es el precio que Él pagó por usted y por mí y por toda la humanidad. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, una vez más, volviendo ahí a Colosenses 1, y ahora en el versículo 14, dice la palabra: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En quien tenemos redención por su sangre, o sea, por el sacrificio de Cristo. Por eso decimos, la sangre de Cristo tiene poder para perdonarnos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la sangre de Cristo, hermanos, no es más que decir la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Cuando usted y yo creemos en esa obra, hermanos, de la cruz, el sacrificio de Cristo, estamos diciendo: por su muerte yo puedo vivir hoy. Porque Él pagó, hermanos, a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, que no es más que la vida, porque la Biblia dice que la vida está en la sangre, y cuando Jesús derramó su sangre, estaba derramando la vida por la humanidad, pero a través de esa sangre preciosa, hermanos, Él nos redimió de la cautividad del pecado, porque éramos pertenencia de Satanás, pero Cristo Jesús pagó el rescate por usted y por mí.
Él nos ha redimido. Dice la Escritura, volviendo aquí a la primera carta de los Corintios, capítulo 1, es una doctrina que está, hermanos, en todo el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea que en Cristo, hermanos, hemos recibido la sabiduría de Dios. En Cristo hemos recibido la justificación de Dios. En Cristo hemos recibido la santificación de Dios. Y en Cristo hemos recibido, hermanos, la redención. Es decir, que Jesús pagó el precio por mi alma en la cruz del Calvario. Es por eso que cuando nosotros creemos en la obra de Cristo, hermanos, estamos recibiendo definitivamente, estamos viniendo a recibir o a ser parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio. El precio de nuestra redención la pagó el Señor Jesús. ¿Cuáles son los beneficios de la redención? El perdón del pecado y la libertad. También otro beneficio de la redención es que somos librados del juicio de Dios. Otro beneficio de la redención es que hemos sido purificados como un pueblo, dice Timoteo 2:14, como un pueblo para Dios. Es decir, que ahora le pertenecemos a Dios. Ahora somos el pueblo de Dios. Ahora somos el tabernáculo de Dios. Ahora somos aquellos en quienes habita Dios a través de su Espíritu Santo. Otro beneficio de la redención, según 1 de Pedro 1:18, es para vivir, dice, una nueva vida. O sea, los que hemos sido redimidos o comprados por la sangre de Cristo, hermanos, ahora tenemos una nueva vida. Ya no podemos vivir como antes. Ahora tenemos un nuevo modelo de vida. Tenemos nuevas motivaciones para la vida. Y dice aquí en la primera carta de Pedro 1:18, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por medio de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Gloria al Señor. Amén. Qué poderoso. Entonces la sangre de Cristo, hermanos, no solamente nos rescata del pecado, sino también nos da una nueva vida. Es por eso que aquel hermano que realmente ha recibido a Cristo en su corazón, su vida cambia. Ya no puede ser el mismo. ¿Por qué? Porque ahora, hermanos, la gloria de Dios vive en su corazón, y esa misma gloria, hermanos, le está manifestando una novedad de vida. Entonces es por eso que el cristiano, hermanos, da testimonio, es luz en las naciones. ¿Por qué? Porque cuando, hermanos, experimentamos la redención, la obra de salvación, que es el rescate que Cristo pagó por usted y por mí, por medio de su sangre, hermanos, cuando estamos viviendo esa gloriosa salvación, nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra vida tiene que reflejar la gloria de Dios. Si antes, hermanos, que éramos cautivos de Satanás, reflejábamos las obras de la carne, las obras de Satanás podían evidenciarse en nuestra vida. En otras palabras, éramos, hermanos, como es decir, manifestando las obras de Satanás en nuestra conducta. Ahora, hermanos, en Cristo estamos manifestando las obras de Dios. Amén.
Ya no las obras de la carne, sino que ahora las obras del Espíritu. El gozo, la paz de Dios. Hermanos, ahora se puede reflejar en nuestra vida. Y otro beneficio de la redención es la vida eterna. Amados hermanos, a veces nos preocupamos, ¿verdad? Más cuando ya pasamos los 50. Y como la Biblia dice, gracias a Dios que no lo digo yo, pero la Biblia dice que los años del hombre son 70. Hagamos la cuenta, hermano. Y en algunos dice, los robustos, los fuertes, dice 80. O sea que ese es digamos, el estándar, el promedio, digamos, de vida que tiene un ser humano. Así que cuando uno ya, antes de los 50, uno va contando los años. Después de los 50 solo dice, ya estoy celebrando el cumpleaños, pero no dicen cuánto. Esa es la característica. Que después de los 50 nadie dice, mire, yo tengo 60, 70, 80. Sino que dice, no, estoy joven, dice. Nos preocupamos, hermanos, por la vida, por los años de vida. Pero quiero decirles que todos aquellos que han sido comprados por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, hermanos, tenemos vida eterna, gloria al Señor. Así que aquí en este mundo, amados hermanos, en este mundo podemos tener cualquier tipo de achaques, cualquier tipo de temor en cuanto a cuánto vamos a vivir, cuál es la expectativa de nuestra vida terrenalmente hablando. Pero amados hermanos, cuando estemos en la gloria de Cristo, ahí no habrá calendario. Ahí no habrá celebración de cumpleaños, hermanos. Así que celébrelos aquí, porque en el cielo no se celebran los cumpleaños. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque la Biblia dice que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amados hermanos, qué maravilloso es la salvación. La salvación es la reconciliación del hombre con Dios por medio de los méritos de Jesucristo. La salvación es haber sido rescatados por precio a través de la obra de Jesús, de su sangre preciosa. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir. Quiero volver aquí a donde comenzamos, 2 de Corintios, porque ante esta verdad, hermanos, de la salvación manifestada en la reconciliación del hombre con Dios por medio de Cristo, manifestada en la redención, es decir, que fuimos comprados con precio de la sangre de Cristo, hay entonces una responsabilidad de parte nuestra, de todos aquellos que hemos recibido el beneficio de la salvación. Dice la Escritura, volviendo a leer el versículo 20 del capítulo 5, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como embajadores de Cristo, ¿cuál es nuestra principal responsabilidad? ¿Cuál es nuestra principal responsabilidad como embajadores de Cristo? Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Sé que nuestra responsabilidad ante, hermanos, el regalo de la salvación, ilustrado en la Biblia como una reconciliación, ilustrado en la Biblia como haber sido rescatado por precio, hermanos amados, en la obra de Cristo, nuestra principal responsabilidad es ser embajadores del reino de Dios aquí en la tierra, con un solo mensaje, diciéndole al mundo, reconcíliense con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en este mundo es necesario que el hombre se reconcilie con Dios. No es cierto, no es bíblico, no es escritural, más que inventos humanos. Hermanos, que después de la muerte física, alguna persona pueda de alguna manera, hermanos, salir del estado en que está a la perfección y sobre todo a la presencia de Dios. Hermanos, esos han sido falsas doctrinas. Doctrinas de hombres, dice la Biblia. O sea, cosas que el hombre se ha inventado
interpretaciones incorrectas de las Sagradas Escrituras que se han elevado, hermanos, a mandamientos humanos. La verdad es que es aquí en la tierra mientras hay vida y esperanza, hermano. Nosotros tenemos que predicar el evangelio mientras la persona vive. Si usted tiene un familiar que no es cristiano, hermano, no espere que cuando se muera esta persona por las oraciones se va a ir al cielo en el más allá. No, aquí, hermanos, mientras tenga vida esa persona hay que hablarle de Cristo, porque media vez se muere esa persona, no tendrá oportunidad de salvación. No tendrá oportunidad, hermanos. El juicio de Dios ante el trono blanco caerá sobre la vida de todos aquellos que, ya sea porque no oyeron o porque rechazaron el evangelio, hermanos, se perderán eternamente. De ahí las palabras del apóstol Pablo cuando él dice en el capítulo 10 de Romanos, porque esto lo vamos a leer porque esto tiene que ver con nuestro trabajo de embajadores del reino, hermano. Capítulo 10 de Romanos, dice el versículo 14. Bueno, podemos leer desde antes. ¿Por qué? Porque dice el versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, en otras palabras, que le diga a Jesús: Señor Jesús, creo en ti, creo que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario por mí, por mis pecados. Creo que tú, Señor, me has perdonado a través de tu muerte en la cruz del Calvario. Eso es invocar a Cristo. Es invocar el poder de su redención a través de su sacrificio eterno. Hermanos, cuando una persona invoca el nombre del Señor, dice será salvo. Pero ahí viene el compromiso del embajador, que somos nosotros, embajadores de Cristo, con un mensaje de salvación a la humanidad. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo una persona que nunca ha escuchado, hermanos, el mensaje del evangelio, que Cristo murió por él en la cruz del Calvario y que es necesario aceptar esa verdad, aceptar ese medio de gracia único de parte de Dios, si nunca han oído el mensaje, hermanos, de salvación en Cristo Jesús? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, en otras palabras, la responsabilidad de la iglesia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? La primaria. Yo sé que hay otras responsabilidades, pero la primaria, la prioritaria, hermanos, de la iglesia es predicar la salvación de Jesucristo. Si no estamos predicando, hermanos, la salvación de Cristo como iglesia, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo. Estamos, hermanos, desvalorando el tesoro de tesoros que Dios ha dejado a la iglesia de Cristo, que es el mensaje de la salvación a través de la persona de Jesús. Es por eso, hermanos, que usted y yo debemos de convertirnos, o más bien ya somos. Lo único que algunos no estamos ejerciendo, ¿verdad? Porque algunos dicen: mire, yo soy médico, pero no ejerzo la medicina. Mire, yo soy administrador, pero no ejerzo la administración. Y en cualquier otra carrera u oficio. Y muchos en la iglesia somos embajadores, pero no estamos ejerciendo. Y no se vale, hermano. Sino que Cristo quiere que nosotros, de la manera como hemos recibido la salvación a través de la reconciliación con Dios, a través de la redención por la sangre de Cristo, ahora dice que nosotros debemos de ser embajadores, y Dios a través de nosotros le hablará al mundo pecador diciéndoles: reconcíliense con Dios. ¿Quién es el que hace esa obra a través de usted y de mí? Es el Espíritu Santo, hermano. Cuando usted y yo le prestamos la boca al Espíritu Santo, el corazón, las emociones, la voluntad, la vida misma, hermanos, al Espíritu Santo, Él va a hablar a través de usted y de mí, hermanos, diciéndole al mundo. Será el Espíritu Santo y no yo el que le dirá al mundo: reconcíliense con Jesucristo, porque es la única esperanza de vida eterna que hay para la humanidad, hermanos, que en esta tierra el hombre tiene que reconocer la obra de Jesús en la cruz del Calvario. La Biblia dice, hermanos, que en el cielo, cuando Dios emita juicio,
tanto para los que creyeron en Él y para los que no, será sobre la base de haber dado testimonio de Cristo o de rechazar a Cristo en la tierra. O sea que en el cielo Jesús dirá así: ellos o él o ella me confesó en la tierra, y por tanto el juicio de Dios no caerá sobre esta vida, sino entrará a gozar la vida eterna. Pero aquellos, dice Cristo, que no le confesaron en la tierra, serán echados fuera al lago de fuego, es decir, al lugar de perdición. ¿Por qué, hermanos? Porque es en esta tierra. De ahí la urgencia de la predicación del evangelio. De ahí, hermanos, que no debe de existir ningún miembro del cuerpo de Cristo que sea mudo, sino que todos tenemos que hablar, todos tenemos que testificar, hermanos, de la gracia de Dios, porque Cristo viene pronto, hermanos, y la obra de los embajadores de Cristo tiene que hacerse hoy en día. Si no es hoy, hermanos, no habrá oportunidad para muchos el día de mañana. A veces me pregunto, en este país, hermanos, país de estadística, ¿sabe la policía? Ya van 3,000, 4,000, 5,000. Y la iglesia también repite la misma estadística. Ya son 5,000 los que se murieron en este país en lo que va del año. 8,000, no sé cuántos el año pasado. Hermanos, qué triste que este país sea un país de malas estadísticas. Pero la gran pregunta es: ¿dónde estamos nosotros dentro de esta necesidad, hermanos, de las almas que mueren sin haber sido rescatadas, sin haber, hermanos, sido alcanzadas con el evangelio de Cristo? Lo más probable es que el problema, hermanos, sea que nosotros, siendo nombrados por Dios embajadores de su reino, no estamos ejerciendo, hermanos, nuestra tarea, nuestra función como embajadores de Cristo a este mundo. Hermanos, si un día el Señor, de hecho, a la iglesia, y esto ya no es para juicio de perdición, pero a la iglesia, hermanos, Dios le va a exigir todas aquellas cosas que no hicimos en la tierra. Y una de ellas es haber callado el evangelio, o no haber hecho nuestro mejor esfuerzo por alcanzar a nuestros familiares, por alcanzar a aquellos amigos, por alcanzar a aquellos hombres y mujeres que sabemos, hermanos, que están perdidos sin Dios y sin esperanza, y que es necesario que el evangelio de Cristo pueda llegar, hermanos, a sus oídos y a su corazón. Oremos. Padre, en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios, te damos gracias por la salvación que hemos recibido, Señor. Tu palabra dice: una salvación tan grande, porque sus consecuencias son eternas. Y esa es en verdad la salvación que hemos recibido por medio de Jesucristo. Señor, gracias por haber entregado tu vida de manera voluntaria, incondicional, porque siendo aún pecadores, Cristo murió. Él sabía que no lo merecíamos, pero eso no le impidió morir, entregar su vida por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amada hermana y hermano, si usted ya ha recibido la salvación por medio de la reconciliación que Jesús operó por usted en la cruz del Calvario, si usted ya está disfrutando de la redención, es decir, que su vida ahora le pertenece a Dios por el precio que pagó Jesús por su alma, porque usted le ha aceptado en su corazón, y el Espíritu Santo le da testimonio en su corazón
de que usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, que tiene el perdón de Dios, que tiene la vida nueva de Dios y que tiene la esperanza de la vida eterna asegurada. Si eso ha sido su experiencia al recibir a Cristo en su corazón, al invocar su precioso y poderoso nombre, yo le invito para que usted le dé gracias a Dios y usted le diga al Señor: gracias, Jesús, gracias por amarme, Señor, gracias por perdonarme, gracias por la vida que ahora tengo en ti, Jesús. Gracias por la seguridad que si un día yo muero en este mundo, Señor, me encontraré contigo en el reino eterno de mi Padre Celestial. El día que yo muera, el día que yo parta de este mundo, Señor, sé que hay una morada en el cielo que tú has preparado para mí. Pero no será eso lo más grande, sino encontrarme contigo, Señor, y abrazarte, un abrazo eterno, Señor, un abrazo de gratitud por haber derramado tu sangre, por haberme comprado a través de tu sangre preciosa. Señor, te alabo, te bendigo. No es poca cosa, es gran cosa, inmenso, incomprensible, incomparable, glorioso, eterno. Señor, la experiencia de la salvación, el regalo de la salvación, es la perla de gran precio, el tesoro por el cual podemos perderlo todo en este mundo. Señor, por el tesoro de la salvación. Dele gracias a Cristo por esa salvación tan grande. Pero también quiero hacer un llamado. Si usted todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, eso significa que usted no se ha reconciliado con Dios. Y si usted no se ha reconciliado con Dios por medio de Cristo, usted continúa siendo un enemigo de Dios. Y como enemigo de Dios hay perdición y hay juicio de Dios que pesa sobre su vida. Pero hoy usted ha escuchado el evangelio de la reconciliación con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de la fe en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y yo quiero invitarle para que usted hoy le diga a Jesús: Señor, creo en ti, Jesús. Creo en la obra del Calvario. Ven y perdóname, límpiame, cámbiame y dame vida eterna, Señor. Reconcíliame con mi Padre Celestial. Yo quiero invitarle, mientras todos oran, con su rostro inclinado, preguntarse aquí entre nosotros, aquí en el templo, ¿hay alguna persona que necesite reconciliarse con Dios, creyendo en Jesucristo? ¿Habrá alguien aquí que quiera hacerlo, de reconciliarse con Dios? Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Señor, si nunca lo ha invocado, si nunca ha tomado esa decisión de entregarle su vida a Jesucristo, de creer en su obra preciosa, levante su mano y queremos orar por usted en esta hora. Si hubiera alguien, si Dios le bendiga, vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien más que quiera reconciliarse con Dios por medio de la sangre de Jesucristo? Levante su mano. O si usted ha caminado un tiempo con Jesús y por alguna razón abandonó el camino del Señor, es tiempo también de que vuelva al Señor, de que se reconcilie con Dios, que una vez más usted pueda renovar esos votos de fidelidad a Cristo. ¿Habrá alguien más que necesite este día? Las personas que están escuchándonos a través de los medios de comunicación, también para ustedes es el llamado.
Si usted nunca ha recibido a Jesucristo, si nunca ha invocado la obra de Jesús en su vida, quiero invitarle que usted repita esta oración conmigo, una oración de fe, que no sencillamente sea una repetición, sino que salga de lo más profundo de su corazón. Y mi hermana que levantó su mano, quiero pedirle que ore conmigo. Dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, creo que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario para perdonarme, para darme la vida eterna, Señor. Por eso este día, Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Perdóname, cámbiame, dame la vida eterna, Señor, que tú has prometido a los que invoquen tu nombre. Gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por darme la vida eterna, Señor Jesús. Gracias por esta salvación tan grande, Señor. En tu nombre lo pido, Señor Jesús. Amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.